Bendecida noche, pueblo del Señor. Agradecemos al Padre por su misericordia, por su amor y por su bondad, y por el privilegio que nos da de poder llegar a tu hogar a través de este medio y poder compartir y poder exponer la palabra del Señor. Esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos limpia, esta palabra que nos restaura, esta palabra que nos sana, esta palabra que nos edifica. Isaías capítulo 5, versículo 20. Esa va a ser nuestra base bíblica, Isaías capítulo 5, versículo 20. Damos un saludo, enviamos un saludo a todos los hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y a los hermanos de República Dominicana, bendiciones para sus vidas. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El día martes de esta semana estuvimos compartiendo acerca de los contrastes apostólicos. Y esta noche quisiéramos terminar el estudio con la ayuda del Señor, y nos damos cuenta que a la luz de la palabra en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hay contrastes que utilizaron los profetas, que utilizó el Señor Jesucristo, que utilizaron los apóstoles del Espíritu y aún los apóstoles del Cordero. Y entonces acá está el profeta Isaías diciéndonos: hay personas que a lo bueno le llaman malo. O sea, está lo bueno y está lo malo. Y a lo malo le llaman bueno. Que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas luz. Dice la palabra que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estuvimos con la ayuda del Señor el día martes viendo diferentes contrastes que existen en la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Juan le habla a dos iglesias, inspirado por el Espíritu Santo y revelado por el Espíritu Santo. Y una iglesia de ellas es Laodicea, que decía llamarse una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia que no tenía de necesidad de nada, pero que en el Espíritu Juan le escribe y le dice: tú eres una desnuda, miserable, desventurada, ciega. Y le da las características. Pero había otra iglesia, que era la iglesia Esmirna, que decía que era pobre. Pero el Espíritu le estaba diciendo a esta iglesia: tú eres rica. Entonces hay un contraste entre una iglesia, que es la iglesia de Laodicea, que es rica, y la iglesia Esmirna, que dice que es pobre. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús precisamente le da una parábola y habla acerca, hay de aquellos que ven la paja en el ojo de sus hermanos, pero no logran ver la viga que ellos tienen en su propio ojo, refiriéndose acerca de aquellos que solamente juzgan, se atreven a señalar, se atreven a condenar, creyendo que están ellos limpios delante del Señor. Y entonces esos era el grupo de los fariseos, grupos religiosos. Y hoy hay fariseos en este tiempo. Y entonces solo juzgan, señalan, critican, condenan, pero no se dan cuenta ellos de sus propios errores, de sus propios pecados. Entonces el Señor Jesús pone un contraste. Hablábamos también de Marta y María, una mujer, María, que estaba a los pies de Jesucristo, escuchando la palabra del Señor. Había escogido la mejor parte, pero había otra que andaba de un lado para otro, que era Marta, corriendo. Una Marta que se afanaba. Sin embargo, hay una María que escucha la palabra, que escudriña la palabra, que atesora la palabra en lo profundo de su corazón. Entonces, ¿qué tan importante es ver a la luz de la palabra diferentes contrastes que se dan? Y que al final estos contrastes nos enseñan. Hablamos también del profeta Natán, que llegó con el rey David y le habla por medio de una parábola y le pone dos hombres. Un hombre que tenía muchas ovejas
Vino a la casa de aquel hombre que tenía una sola oveja. Y ese hombre rico le robó la única oveja para darle a entender, hermanos amados, por medio de una parábola, el pecado que él había cometido con la esposa de Usías. Entonces vemos, hermanos, cómo Moisés, un siervo de Dios, tenía dos hermanos, Aarón y María. Moisés era manso, pero María y Aarón, a la luz de la palabra, vemos que eran murmuradores. Y por ser murmuradores, fueron expulsados del campamento porque se llenaron de lepra. Nos damos cuenta que la murmuración que nosotros hagamos nos trae lepra al corazón. Por eso es importante, hermanos amados, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para no murmurar, para no señalar, para no juzgar, para no condenar a nadie. Nosotros no somos jueces de nadie. En su tiempo Dios juzgará a cada uno de nosotros, segunda de Corintios 5, capítulo 10. A cada uno de nosotros por lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí hay otro contraste, el bien y el mal. Y entonces empezamos a estudiar que el apóstol Pablo en sus diferentes cartas menciona y enfatiza diferentes contrastes. Por ejemplo, Pablo habla de la ley y de la gracia, ¿verdad? La ley que fue dada para un pueblo, para una nación llamada Israel, pero la gracia que le fue derramada y dada a una nación santa llamada Iglesia. Vemos también cómo el apóstol Pablo se refiere acerca del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿verdad? Cómo era todo en el Antiguo Pacto, que era una sombra y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Pacto. Y cómo Jesucristo es el autor del Nuevo Pacto. Él dice, Primera de Corintios capítulo 12, esta es la copa del Nuevo Pacto. Porque entonces, si hay un nuevo pacto, el antiguo pacto se da por caducado, se da por viejo, y lo viejo tiende a desaparecer, dice la palabra del Señor, porque se establecía un nuevo pacto. O sea que Cristo vino a cumplir la ley, pero a marcar un tiempo diferente para un nuevo pacto, para una nueva dispensación. Ya no estamos en el antiguo pacto, sino que ahora estamos en el nuevo pacto. Pero el apóstol Pablo también habla acerca de la vida antigua y la nueva vida en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar en la vida antigua, sin Cristo Jesús. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos la bendición de poder contar, dar testimonio, contar las maravillas, los prodigios, las bondades, los favores, las misericordias que el Señor ha derramado, está derramando y seguirá derramando en cada uno de nosotros. Y poder testificar a los cuatro vientos la obra preciosa que Cristo está haciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. También hablamos acerca del contraste entre luz y tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. No tenemos que estar en tinieblas, sino que tenemos que estar en la luz, porque somos hijos de luz, no de tinieblas. Y estuvimos hablando que como hijos de luz somos luminares en este mundo. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso fue lo que Jesucristo dijo, sois la luz del mundo. Muy bien. Como un resumen, ahora quiero que usted me acompañe para continuar con este estudio y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, hay otro contraste que el apóstol Pablo nos está enseñando. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando del Espíritu y está hablando de la carne. Qué tan importante es que nosotros aprendamos a sembrar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a hacer las cosas en el Espíritu
y no en la carne. Porque Pablo está hablando de dos dimensiones, la dimensión del espíritu y la dimensión de la carne. Entonces dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos a sujetar esta carne? Óigalo bien, por naturaleza, nosotros somos hijos de ira, por naturaleza, porque el pecado está en los miembros de nuestro cuerpo. Entonces pareciera que dentro de esta carne hay una como potestad, ¿sí? Dentro de esta carne, de carne y hueso, hay una como potestad que es la carne, pero hablándolo espiritualmente. Y entonces los deseos de la carne, ¿sí? Se habla acerca de la vieja naturaleza que está viciada, que está contaminada, esa vieja naturaleza que es conforme a la genética del primer Adán. Porque Adán pecó, porque Adán no fue obediente en el huerto y esa genética todos nosotros la arrastramos. Porque dice la palabra que por un hombre entró la muerte, el pecado a este mundo y por el pecado la muerte. Sin embargo, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nos vivifica. Por eso dice la palabra, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestro postrer Adán. Recuérdense que Adán fue vencido en el huerto del Edén. ¿Y dónde venció Cristo? En el huerto del Getsemaní. Mire qué comparativo. Adán, el primer Adán, vencido en el huerto del Edén. Cristo venció en el huerto Getsemaní. Porque Él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces todos vamos a tener un Getsemaní en nuestra vida. Y en ese Getsemaní tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para doblegar la carne, para doblegar los deseos de la carne y para que sea el Espíritu el que guíe nuestras vidas y para que nosotros hagamos victoriosos de esas batallas, victoriosos de esas luchas, victoriosos de esas pruebas, porque vamos a pasar por nuestro Getsemaní. Vamos a pasar por nuestro Getsemaní. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, oiga lo que éramos antes sin Cristo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque hacíamos todo lo que nuestra carne nos pedía, como esa potestad que está dentro, hermano amado, de nosotros, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Entonces hacíamos y dábamos rienda suelta a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿qué hacíamos? Éramos catalogados como hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Romanos capítulo 7, versículo 18, dice la palabra, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Óigalo bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien
en esta antigua naturaleza. ¿Y qué más dice? Sino el pecado, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien. Está en mí el querer, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una vieja naturaleza adámica caída aún en nosotros. Aún no hemos sido glorificados. El día que seamos glorificados tendremos la imagen de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 en adelante. Y le veremos y seremos tal como Él es. Entonces tendremos, hermanos, la imagen misma de Cristo en nuestras vidas. Seremos transformados. Entonces, eso es la carne. Pero ahora mire lo que dice el Espíritu. Gálatas capítulo 5. En referencia al Espíritu, Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que Pablo nos está invitando a que andemos ahora en el Espíritu, porque hemos venido a Cristo y porque ahora conocemos su camino, conocemos la verdad, conocemos la vida. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, ya no en la carne. Y acompáñenme al versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces quiere decir que ahora en nosotros, hermano, le dimos cabida en nuestro corazón al postrer Adán en Cristo Jesús, que es espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Lo hermoso y lo precioso, óigalo bien, en esto es que Jesucristo, dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora que nosotros vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Porque no podemos decir que vivimos por el Espíritu y andamos haciendo obras de la carne, sino que tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y eso se va a ver en ti y se va a ver en mí. Cuando tú estás actuando en el Espíritu, cuando tú estás caminando en el Espíritu y cuando tú o yo estamos actuando en la carne y caminando en la carne. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra, versículo 8. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros agrademos a Dios? En este caminar, en esta tierra, tenemos que aprender a agradar al Señor con nuestro caminar, con nuestro actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar. Tenemos que agradar al Señor. Ese es para cada uno de nosotros, creo que un gran reto en nuestra vida, el poder agradar al Señor. Y la única forma, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, porque el que camina en la carne no agrada a Dios, pero el que camina en el Espíritu, hermano, sí agrada a Dios. Acompáñenme siempre al capítulo 8, versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué precioso este versículo. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos en este caminar a caminar en el Espíritu y no en la carne? Y Romanos capítulo 8, siempre versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
de las cosas del Espíritu. Hago un alto y te hago una pregunta. ¿En qué piensas tú todos los días? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En las obras de la carne o en el Espíritu? Porque Romanos 8:5 lo dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué deseas tú en tu corazón? ¿Qué anhelas tú? ¿Más presencia? ¿Más visitación? ¿Más gracia del Señor sobre tu vida? ¿Más palabra? Que el Señor te dé a ti más tiempo para alabarle, para adorarle. Que tú tengas más intimidad con el amado. ¿En qué piensas tú? ¿En qué pienso yo todo el día? En los momentos libres, cuando te tomas un café en la mañana, a media mañana, a media tarde, cuando te sientas y meditas, ¿en qué piensas? ¿En las obras de la carne o en caminar en el Espíritu y agradar al Padre? Porque el que anda en la carne, en las cosas de la carne va a pensar y en las obras de la carne. Pero el que anda en el Espíritu va a pensar, va a meditar, va a reflexionar en las cosas del Espíritu. Entonces, hay una diferencia entre espíritu y carne. Un contraste entre espíritu y el contraste con la carne. Y la iglesia tiene que aprender a caminar, a vivir en espíritu. Dice la palabra en Juan capítulo 4 que el Señor anda buscando, el Padre, adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y de tales adoradores busca al Señor. O sea, si el Padre es espíritu, entonces yo me voy a acercar a Él y le voy a pedir al Señor que yo quiero adorarle en espíritu y en verdad. No en la carne, sino en espíritu y en verdad. Siguiente contraste. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire qué tremendo. Entonces, el apóstol Santiago está hablando acerca de la fe, pero también está poniendo el contraste, las obras. Tienes fe, eres un hombre de fe, una mujer de fe, sí, pero ahora muéstrame tus obras. Ah, no, eres un hombre, eres una mujer de obras, pues ahora muéstrame tu fe. O sea que entonces la fe va paralelamente a la par de las obras y las obras a la par de la fe. ¿Por qué? Porque, hermano, este evangelio no es letra. Este evangelio es espíritu, es novedad de vida. Entonces, qué bien, porque somos hombres de fe, somos un pueblo de fe, somos una iglesia de fe. Gloria a Dios por eso. Pero también se tienen que mostrar las obras. Y aquí aclaro, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por fe, por obras. Porque tú podrías decir, es que yo hago muchas obras. ¿Las obras no salvan? ¿Las obras no te van a redimir? ¿Las obras no te van a galardonar? No. Pero lo que el apóstol Santiago está diciendo, eres un hombre, una mujer de fe, eres una iglesia de fe, tienes que también tener obras. Y a la luz de la palabra, hay obras muertas, hay obras de Dios, hay buenas obras. Entonces somos llamados como iglesia a hacer buenas obras y las obras de Dios, no las obras muertas. De esas obras tenemos que despojarnos y aprender a hacer buenas obras y obras de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago está haciendo la diferencia. Fe, pero obras. Fe, pero obras. Y mire, hermano, qué hermoso, porque Jesús dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. El escritor de Hechos es el mismo escritor de Lucas. Y cuando escribe excelentísimo Teófilo
Y Teófilo significa amigo de Dios. Filos, amigo. Teos, Dios, amigo de Dios. Y el escritor del Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, óigalo bien, y de Hechos de los Apóstoles. Y entonces, excelentísimo Teófilo le escribe, óigalo bien, a Teófilo. Y ese Teófilo en este tiempo eres tú y soy yo, que somos amigos de Dios. Y entonces, en mi primer tratado, expliqué a profundidad todo lo que Jesús empezó, óigalo bien, a hacer y a enseñar. O sea que entonces Jesús enseñaba, pero también hacía. Le voy a dar la base, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, hay que hacer otro contraste, pero hay que enseñar. Entonces, ¿qué significa? Primero se pone el ejemplo, se hace, y luego se enseña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted, como padre de familia, tiene hijos pequeños, llama a sus hijos y le dice a sus hijos, lávense las manos, porque vamos a almorzar, vamos a cenar, vamos a desayunar. Entonces vienen sus niños, pero si lo ven que usted como padre o como madre se sienta a la mesa y no se lava las manos, es contradictorio. Pues dice, mi papá me está diciendo, o mi mamá, que me lave las manos, pero él no se lava las manos. Pero cuando usted los llama y usted es el primero o la primera en lavarse las manos con agua y con jabón, se seca la toalla, vamos a lavarnos las manos porque luego vamos a comer los alimentos, o vamos a cenar, o a desayunar o a almorzar. Entonces sus hijos ven el ejemplo. Y eso es lo que el escritor de Hechos está diciendo. Enseñé acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. O sea que Jesús primero predicaba con el ejemplo y después enseñaba. Y a muchos nos pasa al revés. Primero enseñamos y después hacemos, cuando debería ser todo lo contrario. Primero hagamos y después enseñemos. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos, esta noche poder enfatizar que la iglesia es una iglesia llamada, por supuesto, a tener fe, a predicar la palabra, a buscar al alma perdida, a proclamar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos? Gloria a Dios por eso. Pero también, qué tan importante es que la iglesia haga obra, que visite hospitales, que visite cárceles, que busque al necesitado, que ayude a aquella familia que está necesitada. ¿Por qué? Porque es un paralelismo. Y no necesariamente las obras te van a salvar o me van a salvar, no. Pero Santiago lo está pidiendo como apóstol. Y entonces sigue diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces Santiago es claro. Hay que tener fe y hay que tener obras. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. ¿Sí? La convicción, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero entonces mire lo que Tito habla acerca de las obras. Tito capítulo 2, versículo 7. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces nos está Tito hablando acerca que usted y yo tenemos que ser ejemplo en toda buena obra.
no me conteste, pero le hago una pregunta. ¿Qué buenas obras usted ha hecho este mes? ¿Qué buenas obras usted hizo el mes pasado? ¿Ayudó al necesitado? ¿Ayudó a aquel que tenía necesidad? Mire, hoy en día aquí en Guatemala, por todo lo que pasó la semana pasada con el huracán ETA, muchas comunidades de Izabal, de Cobán, no tienen, el río, hermano amado, se llevó casas, se llevó sus animales, sus vacas, sus cerditos, sus gallinas, etcétera. El río hizo destrucción. La lluvia, el río hizo destrucción. No tienen ropa, no tienen zapatos. Por eso hemos puesto un anuncio para que este domingo todos podamos llevar ropa en buen estado, zapatos, y podamos dar una ofrenda de bendición a los amigos, hermanos y personas que no conocen incluso a Cristo, pero que vamos a bendecirles para poderles ayudar. Este domingo hemos pedido que tú lleves una ofrenda, pero que la lleves en especie, lleves ropa en buen estado, lleves zapatos, tenis, chumpas, para poder ayudar a esa población. Eso significa obras. Y no esas obras te van a salvar, no, pero es necesario que la iglesia viva un equilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser llenos de fe, pero también hacer obras. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, pero ¿qué dice la palabra? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, hablando acerca de los galardones. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea que la recompensa no va a ser a nivel ministerial, que el pastor te recompense por lo que tú haces, por el servicio que tú le das al Señor, por lo que tú haces, por tu tiempo, por los recursos que tú inviertes en el reino de los cielos. Quizá a veces ni gracias te va a dar el pastor o el ministro. Pero óyelo bien, tú lo que estás haciendo para el Señor, no para los hombres. Y todo lo que hagáis de hecho de palabra sea para el Señor y no para los hombres. Porque un día nuestro amado Jesucristo vendrá, dice la palabra. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que por las obras que tú hagas tienes una recompensa. Por las obras que tú haces, tienes una recompensa y te la va a dar el mismo Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver otro contraste. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y entonces, hermanos, Gálatas nos habla acerca de ser guiados por el Espíritu para no estar bajo la ley. Y Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces vea usted que nosotros, el Señor o el apóstol Pablo está comparando entre la libertad en Cristo y la esclavitud sin Cristo. O con Cristo, porque muchas veces somos engañados. Muchas veces, hermanos, somos arrastrados por nuestra concupiscencia y pecamos. Entonces, el que está en Cristo
pero se está guardando para Él y no está ofendiendo el nombre del Señor y está guardando su corazón y no está pecando, este hombre o esta mujer es libre. Pero aquel que está en Cristo, y óigalo bien, está obedeciendo a los deseos de su carne y está dando rienda suelta a los deseos de su carne, a la vieja naturaleza que aún habita en él, entonces se vuelve esclavo del pecado. Y hay una comparación entre esclavos y libres. Esclavos y libres. Y entonces nosotros lo que tenemos que tener cuidado es pedirle al Señor que nos ayude. Porque nosotros hemos sido llamados a ser libres, no esclavos. Y entonces en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que entonces Pablo está comparando libertad con esclavitud, con yugo de esclavitud. Y lo que el Señor quiere es que nosotros permanezcamos en la libertad. Pero Pablo lo dice: estén pues firmes. ¿Sí? Estén pues firmes en la libertad con la que Cristo, ¿qué dice? Con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ese yugo se tiene que pudrir. Ese yugo se tiene que romper. Esas cadenas se tienen que romper. ¿Por qué? Para que seamos libres de todo yugo. Dice la palabra que a causa de la unción, los yugos se pudrirán, se romperán, se pudrirán a causa de la unción. Entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer en la libertad con la que Cristo nos llamó y somos libres. Pero si hay algún yugo de esclavitud, pedirle al Señor que con su unción rompa, destruya, pudra ese yugo de esclavitud. Porque ahora tú eres libre, yo soy libre. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20, dice la palabra: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces éramos esclavos al pecado. Pero ahora en Cristo Jesús fuimos hechos libres. Y ahora entonces somos siervos de la justicia. ¿Para qué? Para obediencia, dice la palabra del Señor. Entonces aquí en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces ahora ya no somos esclavos del pecado para muerte, sino que ahora somos esclavos, pero siervos de la obediencia, o esclavos de la obediencia para vida. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, en este evangelio somos esclavos por amor. ¿Se recuerda usted que al séptimo año se liberaban a los esclavos? O sea, yo compraba un esclavo y trabajaba en mi casa 6 años. Pero el séptimo año era llevado el esclavo a la puerta de la ciudad. Y si el esclavo no quería irse de mi casa, entonces se convertía en un esclavo por amor, no por imposición. Y entonces había una señal: se le horadaba la oreja. Y entonces automáticamente el horadar la oreja representaba que era un esclavo por amor, no por imposición. ¿Y sabe qué significa ese horadar oreja? Circuncisión de nuestros oídos espirituales.
Por eso Apocalipsis dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y voy a decir algo con todo respeto, no todos oyen la voz del Espíritu. Y qué tan importante es que la iglesia aprenda a oír la voz del Espíritu, porque tiene que estar circuncidado su oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El primer mandamiento que el Señor le da a Israel es: oye Israel, oye Israel. Ese es el primer mandamiento. Por eso la iglesia tiene que aprender a oír la voz del Espíritu, a oír la voz del ministro que le cubre, a oír la voz del Dios a su vida a través de la palabra. Entonces ahora somos libres del pecado. Somos libres del yugo, somos libres de la atadura, somos libres de esa amarra espiritual, porque somos libres en Cristo Jesús. Y si tú eres libre, se va a ver esa libertad en tu vida, se va a ver esa libertad en mi vida. ¿Por qué? Porque ya fuimos libres a complejos, complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Fuimos libres ya del orgullo, de la autosuficiencia, de la vanidad. Fuimos libres ya, ¿sí?, del engaño, de la mentira, del chisme, del odio. Fuimos libres. Ponga usted el nombre de cualquier pecado. Fuimos ya libres de eso. Ya no es para que estemos ahora en este tiempo volviéndonos a ser esclavos. Por eso Pablo exhorta a los Gálatas y le dice: permaneced firmes en la libertad con la que Cristo os libertó. Ya no seáis esclavos otra vez del pecado. Tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Si usted y yo analizamos, hermanos amados, la historia de Israel, Israel fue esclavo no solamente de Egipto. Israel cayó durante muchos años y durante largos periodos como esclavo de muchas naciones. Pero si usted lee el libro de los jueces, ese libro de los jueces, óigalo bien, es el libro que se le conoce como el libro de los libertadores. ¿Por qué? Porque Dios levantó libertadores a favor del pueblo de Israel. Dice la palabra que Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Dice que le daba la espalda al Señor y su corazón lo volcaba hacia otras cosas, hacia ídolos, hacia Baales. Y entonces dice que el Señor los entregaba a sus enemigos. Mire qué tremendo. Pero cuando Israel se arrepentía, cuando Israel clamaba, cuando Israel intercedía, cuando Israel pedía misericordia, el Señor los escuchaba. Porque el Dios que tenemos es un Dios de amor y de misericordia. Y entonces Dios levantaba un libertador. Y dice la palabra que ese libertador peleaba contra los enemigos e Israel era liberado. Y pasaban 20 años, 10 años, 40 años. Pero otra vez Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y entonces era entregado otra vez por Dios. Por Dios. Dios entregaba a su pueblo otra vez a sus enemigos. Y cuando Israel volvía a clamar y volvía a pedir misericordia, Dios levantaba a otro libertador para liberar al pueblo de Israel. En el libro de los jueces aprendemos a ver y a contemplar el carácter de Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios que dice en su palabra que al corazón contrito y humillado no lo menosprecia al Señor. El que clama al Señor tiene respuesta del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Un Dios de amor y de misericordia. ¿Por qué de amor y de misericordia? Porque miraba a Israel. Y miraba que Israel, hermano, era un pueblo que se arrepentía de todo su corazón y le levantaba un libertador. Pero cuando Israel se apartaba, ¿qué hacía el Señor? Los entregaba a sus enemigos. Que el Señor te guarde a ti y a mí de apartarnos de Dios. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos libre de eso. Número 2, de darle la espalda al Señor. Muchas veces con nuestras acciones, con nuestras decisiones,
con nuestros comportamientos, le damos la espalda al Señor. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero congregarme. Ya no quiero servir. Le estamos dando la espalda al Señor. No le des la espalda al Señor. Todo lo contrario, dile: Señor, aquí estoy. Úsame en lo que Dios te quiera usar. En lo que Dios te quiera usar. Pero dile: úsame, Señor. No pierdas el tiempo de tu visitación. No pierdas el tiempo de tu llamado. Discierne el tiempo de tu servicio, el tiempo de tu llamado. Y sírvele al Señor en todo momento. Y entonces, hermano, que el Señor nos guarde y nos libre de tomar una actitud como el pueblo de Israel. Porque entonces el Señor te va a entregar a ti o me puede entregar a mí. Y hasta que clamemos, lloremos y pidamos misericordia, yo andaré por ahí, dice, hasta que temprano me busquen. Y en su angustia madrugarán a buscarme. Y entonces el Señor oirá y moverá su mano a favor de tu vida. ¿Para qué esperar eso? Mejor obediencia, más que sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos, acompáñenme a ver otro contraste. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra, otro contraste, siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Te hago una pregunta. ¿Qué has sembrado tú? ¿Qué estás sembrando tú? Lo que tú has sembrado, eso cosecharás. ¿Qué estás sembrando tú en tu casa? ¿Qué estás sembrando tú con tu cónyuge? ¿Qué estás sembrando tú con tus hijos? ¿Qué estás sembrando tú en el reino de los cielos? Lo que tú siembres, eso cosecharás, porque es un principio bíblico, un principio del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces nos vienen a cobrar las facturas espirituales y nosotros decimos: no, esa no es factura mía. Imagínense qué pensaría usted que hoy llegara una persona a su casa y tocara el timbre y dijera: mire, vengo a cobrar esta factura de 15,000 quetzales, o de 30,000 pesos, o de $2,000. Diría usted: perdone, esa factura de un restaurante, no, eso yo no lo gasté. Y que le dijera: sí, señor, usted hace una semana llegó y aquí está su firma, aquí está su documento. Y que usted dijera: híjole, es cierto, no me recuerdo. Y yo invité a todos los amigos y la cuenta fue de 15,000 quetzales, 30,000 pesos o $2,000. Todo lo que usted siembra en esta tierra lo va a cosechar. Todo lo que yo siembro lo voy a cosechar. Entonces Pablo está hablando: siembra y cosecha. Entonces, llamados, nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer el bien y a sembrar el bien. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Segar es lo mismo que cosechar. Si no desmayamos. Entonces somos llamados a hacer el bien. Le hago una pregunta: ¿a cuántas personas usted le ha hecho el bien en esta pandemia? ¿A cuántas personas usted ha ayudado? ¿A cuántas personas usted ha orado por ellas? ¿Cuántas personas usted ha llevado en sus oraciones, en sus peticiones? ¿Por qué? Porque somos llamados a hacer el bien y a no cansarnos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces lo que tú siembras, lo vas a cosechar tarde o temprano. Y entonces cuidado, porque mire lo que dice el versículo 8. Tremendo. Es que, hermano, el apóstol Pablo es un siervo de Dios, era un siervo de Dios tremendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Óigalo bien, porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿estás sembrando en el Espíritu? ¿Estoy yo sembrando en el Espíritu? Porque entonces del Espíritu vamos a segar vida eterna. ¿O estamos sembrando en la carne? Porque si estamos sembrando en la carne, cosecharemos de la carne. De seguro que sí. Pero si estamos sembrando en el Espíritu, cosecharemos para vida eterna. Pregunto, ¿estás sembrando? ¿Y qué estás sembrando? Entonces, hay diferentes tipos de siembra, así rápidamente. Lo que yo veo a la luz de la palabra. Por ejemplo, Salmo 126. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Qué hermoso. Porque muchas veces nos toca sembrar con lágrimas. Pero un día con regocijo, segaremos. Segunda siembra. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Proverbios 11, 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que siembra justicia, el que es justo, primeramente en su casa con los suyos, ¿qué dice la palabra? Tendrá galardón firme. Otra siembra, Proverbios capítulo 22, versículo 18, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Hermanos, el pecado no nos evoluciona, todo lo contrario, involuciona al hombre. Concupiscencia, pecado. El pecado trae por consecuencia la muerte. Concupiscencia, pecado, transgresión, iniquidad. Involucionamos, no evolucionamos. El pecado involuciona al hombre. Porque dice Santiago, cada uno de nosotros es atraído por su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia está en los miembros de nuestro cuerpo. Óigalo bien, transgresión. Luego la transgresión, cuando usted va en carretera y dice alto y está el semáforo en rojo y usted se pasa de rojo, usted se pasa, sigue recto. Usted transgredió la ley, porque el semáforo significa alto y usted siguió. Y así nos pasa en lo espiritual. El Señor nos habla por la palabra alto y seguimos, transgredimos la ley. Y después esa transgresión se convierte en pecado. Ya de continuo nos pasamos los semáforos en rojo. Y después en iniquidad. Ese pecado ya es una iniquidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya alguien que primero manejó sin licencia, luego se pasó los semáforos en rojo la primera vez, luego ya se los pasa todos en rojo. Y por último, va con bebida alcohólica. Entonces va manejando, va ebrio, pasa los semáforos en rojo y sin licencia. Es una analogía para que pueda darme a entender acerca de las caídas, de la involución, transgresión. Primero, esa concupiscencia que hay en nuestras vidas y en nuestra carne. Transgresión, pecado, iniquidad. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que David dijo, límpiame de toda iniquidad. Salmo 51, David le pide al Señor que lo limpie, que lo purifique de toda iniquidad. Perdona mis iniquidades. El dulce cantor de Israel, el que alababa a Dios con arpa, aquel que tocaba el arpa y los demonios salían huyendo del rey Saúl.
aquel que fue a traer el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, aquel que le preparó tienda en el palacio del rey al arca del pacto, aquel que el Señor, hermano, se atreve a llamarle el dulce cantor de Israel, un hombre conforme a mi corazón, aquel que fue ungido por el profeta Samuel. Escribe, hermano, desnudando su corazón, el Salmo capítulo 51. A mí me impresiona. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el Natán, el profeta. O sea, después de haber pecado y cometido una iniquidad, que fue, hermano, David seducido por su concupiscencia, luego ya salía y la miraba todos los días desnuda, transgresión. Esa transgresión le llevó al pecado, si me la traigo y me acuesto con ella, y consumado el pecado, iniquidad. Ahora, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que dice David, ese dulce cantor de Israel: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que David, hermano, habla de rebeliones, habla de maldades, habla de multitud, habla también, hermano, de pecado. Limpia de mí toda iniquidad. O sea que entonces, si a David le pasó eso, con todo respeto le digo, ¿dónde estará usted y dónde estoy yo? Al dulce cantor, al hombre que escribe una cantidad de salmos mesiánicos, guiado por el Espíritu Santo, inspirado, revelado por el Espíritu, y cometió iniquidad. ¿Qué será de su vida y qué será de mi vida? Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos purifique y que nos limpie de toda iniquidad. Porque el que siembra iniquidad cosechará iniquidad, dice Proverbios 22:8. Y voy a terminar con este. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. La ley de la siembra y la cosecha. Y cuando habla de sembrar generosamente, está hablando de tus ofrendas. Está hablando de la ayuda que tú puedas hacer con tu prójimo. Está hablando, hermanos amados, de que tú siembres guiado por el Espíritu. Y que yo siembre guiado por el Espíritu. El ayudar al prójimo. El bendecir la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si tú siembras abundantemente, generosamente cosecharás, dice la palabra. Siembras escasamente, escasamente segarás. Qué tan importante, hermanos, es que aprendamos este principio entre la siembra y la cosecha. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué estoy yo sembrando? ¿Qué tú vas a sembrar mañana? ¿Qué voy a sembrar yo mañana? En el corazón de nuestra familia, en la congregación, en la iglesia donde tú asistes, con tu vecindario, con tus compañeros de trabajo. Lo que tú y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Hermanos amados, dos contrastes más, solo le doy la base bíblica, lejos y cercanos. Efesios 2:13, solo voy a leer estos dos versículos. Efesios 2:13. Dice la palabra del Señor. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuestra condición sin Cristo, estar lejos de Dios. Nuestra condición con Cristo, por esa sangre preciosa derramada en la cruz, fuimos hechos cercanos. Lejos, cercanos, por la sangre de Cristo. Ojalá que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra. Acercaos pues al trono de la gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Adán, la actitud de Adán cuando pecó fue huir, alejarse de Dios. Y esa es la actitud que hay aún en nosotros. Cuando, hermano, cometemos pecado, nos queremos alejar de Dios o nos alejamos de Dios. No te alejes de Dios, te doy un consejo. No te alejes de Dios. Pero pastor, pequé, pastor, fallé. No te alejes de Dios. Acércate a Dios. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete y alcanzarás misericordia. Vosotros que en otro tiempo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y doy el último, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago está diciendo, cuidado con la bendición y la maldición. No puede salir de tu boca bendición y maldición. Bendecir al Dios de la gloria en el culto del domingo en la mañana y en la tarde ir a maldecir a los hijos o a la esposa o al esposo o maldecir a los hermanos. No. De tu boca sale bendición, pero no maldición. Y por eso Santiago está hablando. No puede salir, versículo 10, capítulo 3 de Santiago, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces debemos de tener cuidado que sale de nuestra boca. Porque hay un contraste. De nuestra boca tiene que salir bendición. Porque ahora somos hijos de bendición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Te invito esta noche a que oremos y que me permitas en esta noche ministrar la palabra y que esta palabra sea de edificación, sea una palabra de ministración a tu vida. Padre, gracias esta noche por tu presencia, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias por enseñarnos, Padre, las riquezas de esta bendita y gloriosa palabra. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a caminar en ti, a obedecerte. Gracias, Padre, porque ahora somos llamados hijos de bendición, porque ahora somos luz y no tinieblas. Señor amado, ayúdanos, Padre, a honrarte en todo tiempo y a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos llamó. Ya no esclavos, sino firmes en la libertad con la que Cristo nos llamó. Que se vea en nosotros nuestra fe, pero también las obras, Padre. Que podamos ayudar al necesitado, Señor amado. En el nombre de Jesús, que se vea las obras, pero también nuestra fe, Señor, en Cristo Jesús. Ciertamente las obras no salvan, pero es necesario que la iglesia haga, Señor, obras buenas, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y bendice esta palabra. Atesoramos esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a tu vida, pueblo del Señor. El Señor guarde tu vida y haga próspero tu caminar.